Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. En este vídeo he decidido contar cómo venir de maestro a Estados Unidos, el proceso que hay y todo lo que hace falta para poder venirse. Vamos allá. Este vídeo va dirigido a todos aquellos maestros que quizás están buscando un cambio de aires, que les gustaría cambiar de país para aprender cómo funcionan las cosas en un sistema educativo diferente, aprender diferentes técnicas y ver cómo trabajan en otros lugares. Además, la motivación que he tenido para hacer este vídeo es que hace 6 años yo vine aquí de au pair a cuidar niños y después me empecé a buscar formas para poder quedarme aquí, porque en aquel momento en España era un poco complicado encontrar trabajo. Y buscando, apliqué a diferentes distritos, vi todos los requisitos que tenían y al final conseguí que me ofrecieran un trabajo y he trabajado en 2 distritos diferentes y la verdad que estoy muy contento con todo lo que he aprendido y cómo me ha ido todo aquí. Entonces, en este vídeo voy a explicar los diferentes tipos de visado que te permiten venir aquí como maestro y que tienen diferentes requisitos y que ofrecen diferentes facilidades para poder aquí quedarse más tiempo o menos tiempo. Dentro de los tipos de visados que tenemos para venir aquí a Estados Unidos como maestro, hay 2. Por un lado tenemos el visado J1 y por el otro lado tenemos el visado H1B. Ahora voy a proceder a explicarlos. Por un lado tenemos el visado J1, con el que generalmente los maestros se pueden quedar unos 3 años aquí en Estados Unidos y luego se puede ampliar por 2 años más, haciendo 5 en total. El problema de este visado es que generalmente no te deja, no te da opción a quedarte aquí para aplicar a la Green Card. Con lo cual deberías volver a tu país y en ocasiones hay como una regla en la que te debes quedar 2 años en tu país antes de poder volver a aplicar para volver a venir. Ahora lo que voy a hacer es mostrar los requisitos que tiene el visado J1 para que podáis ver también cómo encontrarlos y podáis buscarlos solos. Los gobiernos de diferentes países tienen acuerdos con Estados Unidos para traer maestros cada año. En el caso de España, que es el que yo conozco, se llama Profesores Visitantes, ya lo tengo aquí, en Estados Unidos. Y entras y aquí te sale la página del gobierno en la que te explica todo. Te explica todo lo que necesitas, la guía general, etc. Aquí lo que pasa es que cada año va cambiando y va modificando algunas cositas. Entonces os recomiendo que vayáis directo aquí dentro, o si eres mexicano o peruano, te metas en la web de tu país y mires los acuerdos que tienen y los requisitos porque va cambiando. Después también hay algunas agencias en Estados Unidos que tienen acuerdos con algunos estados y ellos te arreglan todo. Ellos lo arreglan todo con las escuelas para que tú hagas la entrevista y ya simplemente te colocan. Yo conozco un par, esta es una, después esta es otra. Os voy a poner los links abajo para que tengáis acceso a ellas. Pero seguro que hay más de las que yo desconozco. Después, como he dicho, os voy a enseñar un poco los requisitos que he visto que hacen falta. La mayoría de las páginas que tienen los requisitos actualizados están en inglés. Aquí hay algunas. Voy a agarrar los requisitos y os los voy a poner en español. Ahora os los paso por ahí. Por otro lado tenemos el visado H1B, el cual las ventajas que tiene es que una vez te empiezan todo el proceso es más costoso y toma más tiempo para los distritos escolares. Entonces cuando vas a aplicar a algún distrito, si te ofrecen la H1B tienes que saber que va a tomar mucho más tiempo. Pero la ventaja que tiene es que después de ciertos años, algunos distritos es 3, otros distritos es 4, otros distritos es 5, después de ciertos años te ofrecen la Green Card, con lo cual esto te puede dar acceso en el futuro a estar mucho tiempo aquí, ilimitadamente y tener más opciones de hacer tu vida aquí, ya sea para estabilizarte de una manera más clara y poder tener una vida más estable y poder generar más ingresos a la larga. Ahora también voy a mostrar los requisitos que tiene el visado H1B para que podáis buscarlos por vosotros mismos y así os podáis preparar por si en el futuro tenéis en mente venir a Estados Unidos a ser maestros y tener una experiencia diferente a lo que ya habéis experimentado quizás en vuestro país. Para conseguir la H1B la verdad que te tienes que buscar mucho más la vida. Tienes que ir a los diferentes distritos que hay por Estados Unidos y ver cuál ofrece la H1B. Esto no va a estar en las páginas web generalmente mejora más con el boca a boca. Yo lo conseguí a través de las escuelas públicas de Denver, pero sé que ahora es mucho más difícil conseguirlo. Entonces, si hay aquí maestros que están trabajando actualmente en Estados Unidos y saben algunas escuelas públicas que ofrecen la H1B, les animo a que comenten abajo para que otros lo puedan saber y así podemos ayudar entre todos. Yo pondré las que sepa aquí abajo, en los links, en la descripción. Los requisitos para la H1B
lo mismo. La mayoría de la información actualizada está en inglés, entonces voy a agarrar la información y os la pongo en español. Una vez ya hemos identificado los distritos que buscan maestros de fuera, porque quizás no tienen suficientes maestros en su ciudad o en su distrito para cubrir todas las posiciones que necesitan, entonces cuando tenemos que prepararnos para ser el mejor candidato. Aquí es importante tener un buen manejo del inglés. Después es importante tener un currículum hecho como lo hacen aquí los americanos, adaptado a lo que están acostumbrados aquí. Seguro que habrá vídeos de YouTube por aquí que podréis encontrar para adaptarlo todo. Y lo que voy a hacer es, en otro vídeo, hablaré un poco de cómo son las entrevistas aquí, cuando te entrevistan, para que sepan más o menos por dónde te pueden venir las preguntas, te puedes preparar de una manera conveniente, ya que yo me he enfrentado diría que a 4 o 5 entrevistas como maestro, entonces sé más o menos lo que te pueden preguntar, la mejor forma que yo creo que puedes reaccionar a las preguntas para que muestres que tienes experiencia, y que sabes cómo funciona el sistema americano y que, en definitiva, seas un buen candidato. Y nada, eso es todo. En mi canal tengo más vídeos de cómo es la experiencia de ser maestro aquí en Estados Unidos, también de cómo enseñar a leer a niños que están en diferentes etapas de lectura. Y nada, y con eso me despido, espero que vaya bien y hasta la próxima.